Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: ¿no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado: ¿no entendió? Entonces, ¿no se convertirá de aquí muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por el bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es comenzar con un buen texto de la Escritura, esta vez de Isaías 29, estos contrastes maravillosos que tenemos entre la rebeldía humana, pero finalmente tenemos el contraste de la gracia y la misericordia de Dios que siempre nos levanta. Y bueno, es mi gozo estar contigo esta mañana abriendo la palabra de Dios, dándole gracias a Dios que estemos juntos considerando lo más importante que tenemos, aquello que no cambia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay confianza en el hombre, no hay confianza en lo que alguien pueda decir, ¿verdad? En este mundo caído, pero sin embargo cuando abrimos la Escritura tenemos la plena seguridad de que quien está hablando es el poderoso, eterno sustentador, quien no miente, de quien toda su Escritura es inspirada para instruirnos, para redarguirnos, ¿verdad? Para informarnos la palabra de Dios. Y bueno, yo soy el pastor Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a Esenciales. Gracias por acompañarnos a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Estamos muy contentos de poder iniciar el día con esta porción de la palabra de Dios que trae aliento a nuestras almas, y queremos agradecer a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Seguros de carros, seguros de casas, seguros de trabajadores, proyectos, locales comerciales, autos comerciales. Acércate a ellos. Ellos tienen una cotización de acuerdo a tus necesidades. Gracias Be Happy Yard Signs. Si quieres mandar un mensaje de amor, consulta la página en Facebook de Be Happy Yard Signs. Ahí está Lucía con todos sus servicios. Y a ti que nos estás escuchando, a ti que eres fiel en tus diezmos, tus ofrendas, y que perteneces a la familia Calvary Compañerismo Cristiano, y a todos los que se han añadido desde el extranjero mandando aportaciones para que estos programas sucedan. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, y nos vamos directamente hasta Sardis, en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Así hemos estado viendo la importancia de que Jesucristo trate primeramente con su iglesia, ¿verdad? Primero comienza el juicio en casa, porque después lo veremos a partir del capítulo 4, tratando con el mundo impío, con el mundo no arrepentido, el mundo pecador no arrepentido. Pero el Señor tiene que comenzar en casa, y en estas preciosas palabras de Jesucristo tiene todo lo que Él tiene que decir para la iglesia, para nosotros, para encontrarse con una iglesia fiel, porque Él es tan bueno, tan justo y misericordioso, que no quiere la muerte del impío. Él no quiere que estemos engañados. Por eso la importancia de estar en la Escritura y ver qué es lo que dice Él. Si tú has dicho, quisiera que Jesús me hablara, bueno, aquí tienes 7 mensajes directamente hablándole a la iglesia, como iglesia, nosotros. Y yo creo que estas las podemos bien y ponerlas hacia la palabra, hacia la iglesia y hacia nosotros también. Podemos aplicarlas muy claramente, ¿no? Y vemos en estos 2 iglesias fieles, una de ellas perseguida, Esmirna, otra de ellas fiel, que la vamos a estar viendo primeramente Dios muy pronto, Filadelfia, pero el resto de las iglesias nos muestran paso a paso el retroceso de la iglesia, desde la que pierde el primer amor, desde la que empieza a tolerar el pecado, desde la que lo instala, ¿verdad? Ya son minorías las que son fieles y mayorías las que son infieles, y ahorita estamos en esta iglesia que ya no está enferma, sino muerta.
El Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y bueno, hemos estado viendo en esta iglesia que es una iglesia muerta, bueno, una iglesia gobernada por líderes no regenerados, no nacidos de nuevo, y habitada mayormente por miembros no regenerados, no nacidos de nuevo, gente jugando a la iglesia, ¿verdad? Preocupada por cosas materiales, dinero, edificios, fama, ¿verdad? Enamorados de credos doctrinales, sistemas de teología más que la palabra de Dios, ¿verdad? Los vemos también poniendo más autoridad en expertos ateos, enemigos de Dios, que en la Escritura. Y obviamente estamos viendo esta iglesia en muchos aspectos en nuestros tiempos, ¿no? Que pierde la convicción de que cada palabra de la Escritura es la palabra de Dios misma, y entonces comienza a adecuarse a la cultura y a decir, bueno, cerremos la Biblia porque la Biblia no está de acuerdo con la cultura, no está de acuerdo con las masas. Qué terrible error, y es parte de alguien que realmente no conoce a Dios, ¿no? Y cuando sucede eso, pues termina una iglesia muerta como Sardis, inservible, estéril, ¿verdad? Para el Señor, muerta, ¿verdad? Con nombre de que vive. Y bueno, una iglesia de Sardis con su prestigio, su fama y su reputación delante de los hombres, pero delante del Señor, el dueño de la iglesia, una iglesia muerta, ¿no? Y aprendimos también cómo fue poco a poco, cómo el lugar, la ubicación de esta ciudad nos enseña mucho, ¿no? Una iglesia descuidada porque se sentía segura, abandona la vigilancia de aquellos lugares donde puede ser conquistada, y de una manera muy sencilla, pero gota a gota, entran los enemigos y la conquistan. Por eso hoy vamos a ver lo que el Señor tiene en cuanto a lo que debe hacer esta iglesia. Vamos a ver su mandato. Sí, así es, como el dejar de vigilar disciplinas espirituales, el dejar de vigilar nuestro tiempo en la palabra de Dios, el dejar de vigilar el congregarnos, el estar envueltos en la comunión de los santos como iglesia, nos lleva a este punto. No es algo que sucede de un día a otro, es algo que va sucediendo paulatinamente. Así es. Y bueno, hoy vamos a estar comenzando a ver el camino para despertar o ser avivado. ¿Qué tienes que hacer? Es porque hay varios grupos de personas aquí, ¿no? Dice, sé vigilante y afirma. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para continuar con la iglesia de Sardis. Quédate en Buenas Nuevas, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Entonces hay un camino para despertar. Fíjate que en esta iglesia podemos ver como, pues en el resto de las iglesias, vemos 3 grupos de personas. Esta iglesia, aunque mayormente poblada por gente no redimida, vemos también un grupo de gente cristiana, según lo que estamos viendo aquí, porque el Señor no puede hablar a la gente muerta. La gente muerta no escucha al Señor, pero a quien se refiere es a un grupo de cristianos que estaba ahí acomodados, ¿verdad? Dormidos, apáticos a lo que estaba pasando, cómodos porque no se les exige muchas otras cosas, sino simplemente ir y cumplir. Sin embargo, creyentes, a ellos el Señor les pide que despierten. Y finalmente hay otro grupo, el grupo de los fieles. Siempre hay un grupo fiel dentro de la iglesia al cual también le va a estar hablando, ¿no? Pero es interesante cómo esto está: el grupo de los muertos, el grupo de los dormidos y el grupo de los fieles. Y aquí tenemos 5 cosas importantes. Cuando estudiamos la palabra de Dios es muy importante poner atención en los verbos, porque los verbos nos marcan la doctrina o la orden que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien que está dormido? ¿Qué tiene que hacer alguien que está dormido y hacer una diferencia en la gente de alrededor que quizá esté muerta, ¿no? En este caso también en Sardis, el lugar en el que estaba probablemente era la única iglesia que estaba ahí. No había otro lugar a donde ir. Y si la gente pues no en aquellos tiempos no tenía esa oportunidad de moverse para diferentes lugares, ¿verdad? Tenía que estar ahí. El creyente tenía que hacer una diferencia, no tenía que quedarse ahí, ¿no? Sí, así es. Nosotros como creyentes tenemos que hacer una diferencia pues en nuestros roles en la vida, o sea, en donde trabajas, en tu familia principalmente. Y como dices, o sea, quizás era la única y se habían conformado completamente a que así eran las cosas, ¿no? Sí, y tomando pues una posición cómoda en cuanto a eso. Y mira cómo le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y la primera palabra es esta de vigilar, ¿verdad? Esta palabra significa despertar,
estar avivado, estar atendiendo alrededor, alerta, en mode de alerta, ¿verdad? Es bien importante, ¿no? No, le está diciendo lo primero, el Señor le está diciendo, no permitas que Satanás venga con falsas doctrinas, ideologías, con culturas y trepe las paredes de tu mente, ¿verdad? Que tú piensas que son infranqueables, claro, por tener una falsa seguridad, como esta iglesia, ¿no? Entonces, no seas flojo, ¿verdad? No caigas en la mentira de pensar, pues ya soy salvo, ya me puedo sentar aquí, ya no tengo de qué preocuparme, no tengo más que hacer. No es así. La fe que nos salva es una fe que persevera y que camina y que nos lleva hasta el final. La fe bíblica, la fe real es una fe activa, ¿verdad? No nada más comenzó en un momento y ya, como dicen, ya gané mi boleto y lo guardo y ya me ocupo en otras cosas y ya me espero. Cuando venga, Señor, ahí nos vemos. Gracias por el boleto, No, sino yo tengo que estar constantemente caminando, no por nada. ¿Te acuerdas? Yo mencionaba esa manera en la que Pablo nos da esa ilustración. Somos agricultores, ¿verdad? Piensa en ese tipo de trabajo que es cansado bajo el sol, ¿verdad? Y nos dice el Señor, siembra en tiempo y fuera de tiempo, veas o no veas fruto, siembra, es cansado, listo para recoger cosechas si hay fruto, ¿verdad? Sé como un soldado que sabe usar sus armas, que sabe pelear en la batalla, que sabe ponerse la armadura, ¿verdad? Sé como un atleta que es disciplinado. Todas estas cosas, ¿de qué te hablan? De trabajo. De trabajo arduo, ¿no? Un trabajo muy duro, disciplina y sobre todo enfoque, ¿no? Hacia dónde vas. O sea, un soldado tiene que defender, pues, lo que está, su país, su escuadrón, tiene que defender su territorio. Un agricultor tiene que llegar a cosechar, a tener una buena cosecha y recoger una buena cosecha. Un atleta tiene que ganar. Entonces, todas esas cosas te mantienen en el enfoque hacia dónde vas. Nosotros vamos hacia una eternidad y aquí y ahora necesitamos reflejar a Jesucristo. Así es, y son cosas de vida o muerte, porque si Él nos dice que somos soldados, mira lo que está pasando con Sardis, o sea, no es una opción para que digas, yo me quedo tranquilo. No, estás en guerra. Un soldado no tiene opción de decir, yo viento mi banderita blanca, yo no participo. No, de una manera u otra, el enemigo no te va a perdonar. Satanás vino a robar, a matar y a destruir, y él no se va a tentar el corazón, no, como decimos, ¿verdad? No va a hacer nada. Él, si te ve una oportunidad, si tú le das un pequeño lugar, va a entrar y va a arrasar con todo lo que pueda, porque aborrece a Dios, porque te aborrece a ti, ¿no? En cuanto al atleta, dice Pablo, no sé, que yo viendo así de heraldo para otros venga a ser eliminado. O sea, hay una carrera que correr y hay una meta a la cual llegar. No te puedes quedar a la mitad. El Señor está esperando que llegues al final y tomes la corona que Él tiene para ti, ¿no? Entonces es muy importante estar listo y preparado. En cuanto al agricultor, el Señor también está esperando ver fruto de tu parte, y Él te va a preguntar dónde está ese fruto. Entonces la vida cristiana es así. La vida cristiana es pero igual tienes dos opciones: o estás viviendo para ti mismo con el mismo empuje, porque no me digas que la gente que no tiene ídolos no trabaja o no hace todos estos esfuerzos. Estás haciendo tus mismos esfuerzos, estás viviendo, ¿verdad? Pero lo estás haciendo para el lugar equivocado, si no es para el Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que hace el Señor primeramente, este llamado a avívate, despiértate, no te quedes dormido, ¿verdad? Porque este mundo está diseñado por Satanás para mantenerte distraído, para que no pongas atención a las cosas que verdaderamente son importantes y que van a durar por la eternidad. Y que te distraigas con cualquier cosita, ¿verdad? De este mundo que finalmente no va a permanecer, ¿no? Sí, y a veces, dices, cualquier cosa, patrimonio, cualquier cosa, el éxito de esta vida, cualquier cosa que comiences a poner tu confianza en las cosas materiales, en los hombres, y no en Jesucristo. Todo lo que te hace dejar de depender de Dios, ¿no? Así es, y entonces debes de estar alerta por el enemigo y alerta también porque el Señor viene en cualquier momento, ¿verdad? Nos damos cuenta de que vendré, y le dice a esta iglesia, ¿verdad? Vendré por ti cuando menos lo esperas, ¿no? Entonces, si te duermes, estás en peligro de ser infiel. Si te duermes, no estás cumpliendo con tu responsabilidad de alumbrar, ¿verdad? Estos creyentes debieron haber hecho algo en medio de esta iglesia muerta, ¿no? Quizá comenzar orando, quizá levantando su voz, comenzar a hablar la Escritura, pero lo último que debemos hacer es dejarnos llevar por la corriente. Acuérdate, si va a haber un avivamiento,
comienza con los creyentes, porque los muertos están muertos y no escuchan. Pero nosotros los vivos tenemos todos los recursos celestiales, la oración, la palabra, el amor, ¿verdad? Que se ve en acción, en servicio, en sacrificio. Y eso es lo que el Señor les está llamando a estas personas. Sí, puede ser cuando sucede que una persona se levanta, una persona viva entre muertos, puede ser que haya burla, puede ser que haya persecución, incluso puede ser que hasta les puedan excomulgar, ¿no? Como sucedió al principio de la Reforma, ¿no? Que les excomulgaban bien fuerte, pero sin embargo muchos de ellos respondían, pues tú me puedes excomulgar de esta organización, pero no del cielo, no de lo que dice la Escritura, porque el Señor me ha llamado, ¿verdad? Me ha salvado. Entonces pueden suceder todas estas cosas, pero el camino nunca es quedarse apático o dormido, ¿no? O participar cómodamente de una vida doble, ¿no? Porque a lo mejor pues en un lugar así no me exigen una verdadera relación con Dios, no tengo que rendir cuentas, solo tengo que cumplir con requisitos, ¿verdad? Y nadie me está diciendo, lee tu Biblia, ten una relación, haz decisiones. No, yo puedo seguir a las masas, ¿verdad? Y puedo quedarme con un conjunto de muertos espiritualmente, ¿no? Entonces es importante. El primer punto es sé vigilante, despierta. Sí, qué importante es despertar de todas esas cosas, qué importante es poner el termómetro de lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas. ¿Qué rige mis convicciones? ¿Hacia dónde estoy corriendo? ¿Tengo propósitos eternos de forma individual, como familia? Mi meta es poder dejar este legado de fe a mis hijos. ¿Cuál es mi meta? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué me levanto cada mañana? Así es, y tienes que ponerte a pensar, ¿verdad? ¿Cuál es tu papel o lo que estás haciendo en la iglesia donde estás, ¿verdad? Porque, sí, bueno, hoy tenemos montones de iglesias, pero si estás en una iglesia muerta puedes comenzar por hacer un intento, y si no, pues tienes que ir a un lugar donde tus hijos también puedan ver un ejemplo verdadero de lo que es una iglesia viva, ¿no? Y poder tenerlo, pero algo debes hacer, debes estar vigilando y despierto, porque finalmente tu primera lealtad es con el Señor y con su palabra, ¿no? De ahí tienes que tomar las decisiones que tengas que tomar, ¿verdad? Si es estar ahí y hablar fuertemente, si es huir y buscar otro lugar, pero tú tienes que hacer algo, no puedes estar dormido, no puedes conformarte, porque al final el Señor te va a pedir cuentas como a Sardis. Ahora, el siguiente punto, ¿verdad? Para poder tener despertar y tener este avivamiento, ¿verdad? Me llama la atención avivamiento. Yo pienso que tiene que ver con los que están muertos y reviven, ¿verdad? O despertar al que está dormido, ¿verdad? Lo siguiente, el Señor dice, afirma las cosas que están para morir. Afirmar significa fijar firmemente, establece, confirma, ¿verdad? Aquello que todavía es rescatable. Comienza por ahí, ¿no? Para poder alcanzar esta restauración espiritual, ¿verdad? Refiriéndose a estas realidades espirituales. Si hay carbones apagándose, entonces enfócate en qué es y comienza a soplar para que vuelva a agarrar fuego, ¿no? Hay gracia que avivar. Si hay alguien, si tienes vida, si sabes que el Señor te ha llamado, hay vida en ti, entonces tienes que avivar el fuego, el don de Dios, ¿no? Entonces, si en este tiempo, por ejemplo, Sardis, iban a orar, iban a evangelizar, a discipular, o había cierta adoración, todo esto frío, todo esto mecánico, sin vida, bueno, pues tú estás ahí, ¿verdad? Deberías de estar ahí orando y clamando, haciendo oraciones distintas, ¿verdad? Evangelizando con un corazón para ir por las personas, no para cumplir con un propósito, discipular no para ganar una posición, sino amando a las personas, ¿verdad? Si había adoración, pues no nada más cantando mecánicamente, sino en verdad entregando todo tu corazón, ¿verdad? Todo en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí está el poder del Espíritu Santo, el agua de la vida, ¿verdad? Tomarla y antojar a los demás, orar por los demás, orar por tu iglesia, orar por el pastor, ¿no? Es lo que debemos de hacer. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, no te vayas. Regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y seguimos pues en este tema de la iglesia de Sardis. Lo primero es vigila, o sea, despierta. Pon tus ojos en alerta, ¿no? La segunda es afirma las cosas que están para morir. Hay gracia. Si tienes vida, hay gracia suficiente para tomar, ¿verdad? No dejes que mueran. Aviva el don de Dios que el Señor te ha dado. Porque el Señor le dice, hallado tus obras y no son suficientes,
¿verdad? Lo que estoy viendo de ti, de lo que me he informado, delante de mí no estás pasando la prueba. Qué grueso, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Verdad? Entonces, lo que estás haciendo, le dice a Sardis, te ha dado suficiente reputación delante de los hombres, pero es inaceptable e insuficiente a mis ojos, a los ojos de Dios. Porque son solo movimientos, ¿verdad? Yo mencionaba, son como espasmos sin vida de cadáveres, ¿no? Cuerpos espiritualmente muertos. Entonces tenemos que poner atención. Cuando una iglesia está tratando de cubrir con una apariencia de piedad o de espiritualidad a cadáveres espirituales, ¿no? A cadáveres con una falsa fe, con una religiosidad vacía. Y ahí tienes a gente sirviendo, cantando, haciendo obra social que no tiene vida. Sí, así es. ¿Cómo podemos identificar estas cosas? Pues por el fruto, ¿verdad? El fruto comienza a ser una iglesia carnal, comienza a levantarse todas estas obras de la carne, de pleitos, celos, comienza a tratarse como cualquier otra institución en el mundo, ¿no? En donde van por nombramientos, van por competencia, van a ver quién es más espiritual o a ver quién aparenta más. Todas estas cosas son muy visibles cuando hay una iglesia en donde muertos están jugando a ser espirituales. Así es. ¿Cuál es la vida espiritual? Bueno, el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo debe ser evidente. No estamos hablando de supuestos dones del Espíritu, porque no, los dones del Espíritu nunca jamás marcan la estatura espiritual de nadie. Los dones del Espíritu son regalos, ¿verdad? Y la gente piensa eso, que porque habla en lenguas o porque hace algo es más espiritual que los demás. No, alguien espiritual es alguien que manifiesta el carácter de Cristo, ¿verdad? En el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. No solamente eso, ¿verdad? En sacrificio, en servicio, que está manifestando el amor del Señor, ¿verdad? En todos los aspectos, en su carácter, ¿verdad? Alguien que se nota que camina con el Señor precisamente manifestando estas cosas. Y muchas veces no ves esto en una iglesia que está caracterizada por puras obras de la carne, como lo acabas de mencionar, sí. Competencia, chismes horribles, pecado, inmoralidad sexual, celos, divisiones, contiendas, y eso es lo que está constantemente ahí, desde arriba hasta abajo. Estás en una iglesia muerta, una iglesia que está conformada a la cultura, que no le interesa lo que dice el Señor en su palabra, sino solamente su tradición. Eso es algo que debes de ver y debes de estar observando, ¿no? Ahora, ¿qué le dice el Señor? Fíjate, en Efesios 5 y en Romanos 13:11, ahí nos dice: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta. Y Romanos 13:11, Efesios 5:14, el 7 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así es. Bueno, hasta ahí mira cómo va lo que va diciendo, ¿verdad? Lo que le llama precisamente Pablo a los Efesios, dice: comprueben lo que le agrada al Señor. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas, repréndanlas, ¿no? Y acaba de hablar de que si estás hablando de chistes groseros, con una boca horrible, en todas las obras de la carne, ¿verdad? Dice: tú eres la luz, y ponte en evidencia de la luz, ¿no? Porque la luz manifiesta todo lo que no debe ser. Es como esa luz oscura que te ponen en los dientes para ver dónde están todos los microbios, todo ese asunto. Así es la palabra de Dios, nos muestra lo que no, y entonces hay que lavarlo, hay que limpiarlo, ¿no? Y me gusta mucho la frase: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es claramente una exhortación que el Señor le está haciendo a Sardis, ¿no? Estás entre muertos, levántate y despiértate, ¿no? Cuando tú te avivas, cuando tú empiezas a afirmar estas cosas, ¿verdad? Te alumbra Cristo. Y me gusta mucho el versículo 15, dices: mira con diligencia cómo andas. Observa, analízate, evalúa tu fe a la luz de la palabra de Dios. No andes como un necio. Checa, si andas como un necio tienes que cambiar. Aprovecha el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Y dice: no seas necio,
entiende cuál es la voluntad de Dios, es lo más importante. Romanos 13:11 también dice, esto es más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Checa, y nos vuelve a utilizar la misma palabra, despierten, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por esto dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Fíjate qué bonitas ilustraciones nos da Pablo, ¿no? De lo que debemos hacer. Y nos recuerda quiénes somos. No pertenecemos al día. Vivamos con decencia a la vista de todos. Ya que nosotros pertenecemos al día. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, las borracheras. No vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. No se metan en peleas ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Esta es la manera de estar despierto. Sí, así es. Esta es la manera práctica. La manera práctica de estar vigilando. Tenemos que vigilar estas áreas en nuestra vida, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, si realmente nosotros ya nos estamos conformando a este mundo, si nos encantan las fiestas de gente que no es creyente, si de pronto ya nuestras amistades se convierten en personas que no conocen a Dios, personas que le ignoran en su manera de vivir, y de pronto ya estamos muy acomodados ahí, ¿no? Así es, y lo que está diciendo es que estás dormido, pero recuerda lo que está diciendo el Señor. Tus obras delante de los hombres estás bien, pero delante de mí no. Te estoy hallando falto, así como el Señor le dijo a Nabucodonosor cuando dijo lo que no, ¿verdad? Le dijo el Señor eso igual. Tus obras son faltas, no son suficientes, ¿no? Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Ahora, ya tenemos 2 pasos. El primero es, sé vigilante. Número 2, afirma cómo de esta manera, observa, checa. Lo primero, despierta, pon atención. Lo segundo es, afirma, ponte delante de la palabra de Dios, deja que ella te alumbre, haz un buen inventario al respecto. Y tenemos otras 3 cosas. Acuérdate, guarda y arrepiéntete. 3 cosas más, ¿verdad? Afirma, primeramente, avívate, o sé vigilante, despierta, ¿verdad? Que esa es la primera. La segunda es afirma, y las otras 3, acuérdate, guarda y arrepiéntate. Dice el versículo 3a, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ese es el siguiente paso para el avivamiento, para despertar. Recordar, ¿verdad? ¿Quién es alguien que está dormido? Alguien indiferente a la Escritura, ¿no? ¿Y qué aprendimos aprendiendo a ser un discípulo? ¿Qué hace un discípulo de Cristo, verdad? Oye con atención, repasa lo que aprende, examina a fondo o medita, razona la palabra, memoriza, fija en la mente, fija en el corazón las verdades bíblicas, o sea, la memoriza, la pone por obra y la da a conocer, ¿verdad? No hay nada más importante que estar atentos, ¿verdad? Acordarte es poner atención, no seas de los que llegan a la iglesia y no sabes ni de qué se trató el sermón un segundo después, o que estás ahí, pero realmente tu cabeza no está ahí, está tu cuerpo, pero no tu pensamiento. Claro, sí, muchas veces estamos repasando la lista de los pendientes de la siguiente semana, o estamos pensando qué voy a comer cuando salga de aquí, o estás pensando, dejé la olla de los frijoles puesta, o simplemente estás repasando tus problemas, ¿no? Pero no estás poniendo atención a lo que Dios te está hablando. Así es, y tienes que saber que no hay nada más importante para tu vida y para tu eternidad que lo que Dios tenga que decirte, ¿no? Entonces, si no estás oyendo al Señor, te estás oyendo a ti mismo, y entonces vas a terminar apoyado en tu propia prudencia, y el resultado de estar dormido va a ser fatal, va a ser terrible, ¿verdad? Las consecuencias no van a ser agradables. Entonces el Señor constantemente te está diciendo, recuerda, la vida del creyente es eso. Si tú te fijas, todos los ritos, las cosas que el Señor ponía en el Antiguo Testamento servían para recordar. Cuando se hacían pactos, cuando se hacían monumentos, se hacían cosas, era recuerda lo que pasó en este día, sí, ¿verdad? Y Abraham hacía altares, y también todos los padres de la iglesia hacían altares y levantaban piedras y ponían aceite en agua, o en una piedra, o hacían cosas por el estilo. Todas estas cosas eran para recordar, porque somos fáciles de olvidar. Nosotros por eso tenemos la cena del Señor, por eso tenemos que tener la palabra cada día de nuestras vidas, ¿no? Si tú en algún momento escuchaste con atención que viniste a la vida, a la luz, y tienes vida eterna, entonces de ahí saca aquello que dejaste abandonado, verdades bíblicas,
¿verdad? El repasar una y otra vez la palabra del Señor, el por qué tenemos cada domingo la cena del Señor, en nuestro caso una vez al mes, para recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Si eso ya no te enternece, si otra vez dices, ay, cena del Señor, ay, otra vez, ay, dice lo mismo, estás olvidando. Claro. Estás olvidando, no estás poniendo atención a lo que el Señor te está diciendo y estás dormido. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en este tema tan importante acerca de la iglesia de Sardis, ¿verdad? El Señor le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Al final, mis hermanos, al final eso es lo más importante. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Verdad? No podemos dejarnos distraer por este mundo. No podemos estar dormidos. No podemos darnos el lujo de estar enfocados en cosas que no nos van a redituar eternamente. Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos, ¿no? Y nos está diciendo esto, acuérdate. Si en un momento escuchaste con atención, saca esas palabras del fondo de tu corazón, ¿no? Ora al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, refréscame, Señor. Ayúdame a recordar, restaura mi sensibilidad espiritual. Nosotros tenemos que encargarnos, no en una cuestión meramente emocional, pero tenemos que estar recordando constantemente lo que costó nuestra salvación. Constantemente. No podemos darnos el lujo de dar gracias a Dios por habernos salvado, porque es pura gracia de parte de Dios que Él haya tomado la decisión de escogernos y de podernos dar vida, ¿no? ¿Cuánta gente hay muriendo diariamente sin Cristo Jesús, ¿no? Y no me digas que no, porque todos en algún momento estuvimos en un momento de terrible oscuridad, de donde el Señor nos sacó del bote de la basura, nos levantó, nos tocó, nos dio vida, ¿no? Y nuestra responsabilidad es responder, ¿verdad? En la eternidad de Dios Él sabe en qué momento sucedió eso, pero nosotros en nuestro hoy necesitamos responder, ¿no? Y tenemos que decirle al Señor, Dios mío, si no veo esto, ayúdame a quebrántame, Señor, porque yo necesito entender lo que significa que alguien inocente haya muerto en mi lugar, Señor. Y yo sí quiero estar lleno de emoción, sí quiero estar lleno de gozo y agradecimiento, Señor. Sí quiero arder en mi corazón, Señor, por tanta gracia derramada, por tanto amor que no puedo calcular, Señor. Y tienes que tomar tiempos y ponerte de rodillas y quizá comenzar a hacer un ayuno. Los ayunos son muy buenos para ese tipo de cosas, para un corazón que ya está muy insensible a las cosas eternas, ¿verdad? Para esto sirve el ayuno muchas veces, quebrantar la carne y decir, ¿sabes qué? Voy a parar de ver esto, voy a parar de ver aquello, voy a parar todo, Señor, y yo no me paro de aquí hasta que no pueda otra vez, Señor, estar sensible a tu voz, a tu presencia, ¿verdad? A tu mandato, hasta que yo pueda tener en mi mente que lo más importante, lo más relevante que tengo en mi vida es escucharte y poner por obra lo que tú, el ser más importante y poderoso que existe, tiene para mí, porque esa es mi vida y esa es mi muerte. Entonces yo necesito estar despierto, ¿no? Señor, que venga, que tenga este refresco en mi corazón, que cada palabra tuya, Señor, que yo reafirme los pactos que has hecho conmigo, que tus promesas conmigo valgan mucho más y que no me permitas estar distraído con lo que no conviene, con lo que no sacia. Decía el profeta, ¿verdad? ¿Por qué gastas el dinero en lo que no sacia? ¿Por qué te desgastas en aquello que no te va a redituar lo que te está ofreciendo? Porque así es el mundo, así es las cosas materiales. Te ofrecen mucho, el pecado te ofrece mucho, te da muy poquito y te lo cobra todo. Sí, así es. Siempre cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas materiales, pues Jesús dijo lo que les va a pasar. Va a venir el ladrón, lo va a robar, va a venir la polilla, se lo va a comer, va a venir el óxido y lo va a destruir. Entonces necesitamos saber que lo único indestructible es lo que Dios puede construir en tu corazón, lo que Dios está construyendo en tu familia, los propósitos eternos que tú puedas tener. Así es de que hay que mantenernos vigilantes. Hay que, como dice aquí estos verbos, ¿verdad? Acuérdate, dice, sé vigilante, afirma las cosas que han de morir y, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El que evalúa es el Señor, el que evalúa finalmente no eres tú, porque a veces nos estamos evaluando a través de nosotros mismos, de nuestra propia opinión, y no es así. La que evalúa y el espejo es la palabra de Dios. Así es. Y nos dice, guárdalo.
que es muy importante, otro verbo, es vigila, afirma, después acuérdate, recuerda y después guarda. ¿Qué significa guardar? Sencillamente es obedece. Pon por obra lo que escuchas. Acuérdate, sin una vida obediente, ninguna teología, ninguna doctrina, ninguna forma externa de adoración va a traer un resultado de avivamiento. Por más que vayas y te eches ahí y digas, no, que me caiga del cielo y que caiga el fuego, manda el fuego. No. Obedece. Pon por obra lo que el Señor te está hablando, ¿verdad? Y la siguiente es arrepiéntete. Da una vuelta de 180 grados. Déjate de idolatrar a ti mismo. Estás viviendo una vida de idolatría cuando tú solamente estás pensando en ti mismo, cuando estás pensando en tu comodidad, cuando solo estás pensando en tu felicidad y cuando tú estás triste porque nada te sale bien y cuando tú estás feliz cuando todo te sale bien y si vas y haces todas las cosas, estás viviendo para ti mismo, te estás adorando a ti mismo, no estás viviendo para los propósitos de Dios. Si tú estás pensando, Señor, me dieras todo o no me dieras nada, tú lo diste ya todo por mí, me diste lo que necesito porque tengo vida eterna. Estás comenzando a vivir para Él. Pero si todo se sigue tratando de que tú seas feliz o no, y si tu vida torna en depresión o en felicidad de acuerdo a lo que te está pasando a ti, ¿verdad? Estás viviendo una vida de idolatría. Arrepiéntete. Necesitas arrepentirte y comenzar a vivir para el Señor. Guárdalo. Arrepiéntete, obedece y arrepiéntete, ¿no? Este cambio de disposición mental. Así de que te invito a hacer una decisión por Cristo en este día. Si no lo has hecho, te pido que en este día te arrepientas. En este día, si estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Reconoce que has pecado y reconoce que tu maldad te va a llevar directito al infierno y que Dios sería totalmente justo al hacerlo. Totalmente justo, porque la paga del pecado es muerte. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que si tú miras al Señor, que fue a la cruz del Calvario a morir por ti, que resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre, te arrepientes de tus pecados, los dejas atrás, das una vuelta de 180 grados, esto es arrepentirte, y le das la gloria al Señor, dejas de adorarte a ti mismo, dejas de vivir una vida idolátrica hacia ti mismo y adoras al Señor, puedes ser salvo. Dice que si con el corazón, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confiesa a Jesucristo hoy como tu Señor y Salvador. Dile, Señor, te entrego mi vida en este día. Ora a Él y dile, Señor, te entrego mi vida en este día, Señor. Quiero ser tuyo. Perdóname por todo lo que he hecho. Hoy entiendo que todo lo que he vivido, Señor, es por causa de mi pecado. Independientemente de lo que otros hayan hecho contra mí, yo reconozco hoy que por mi causa, Señor, tuviste que ir tú a la cruz del Calvario, Señor. Que yo merecía esa terrible muerte. Y yo creo hoy que tú resucitaste de los muertos. Y yo creo hoy que tú estás sentado a la derecha del Padre. Y yo creo hoy que tú puedes perdonarme. Lávame, límpiame de mi maldad y hazme una nueva criatura. Hazme uno de tus hijos, Señor, en este día, Padre. Perdóname, quiero caminar de aquí en adelante contigo. Tú haz el cambio. Haz lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y también tú, si estás dormido, pídele al Señor, despiértame hoy, Señor. Despiértame hoy, que esté vigilante, que afirme, Señor, que pueda acordarme, que pueda guardar, que pueda arrepentirme. Así es, qué importantes son estas tres cosas: orar, ver el espejo de la palabra de Dios, tener una relación con la palabra de Dios y sembrarte en una iglesia. Importantísimo, el arrepentimiento trae un cambio de mente y un cambio de conducta. Lo acompaña un cambio total en tu vida. Así es de que eso es un nuevo nacimiento y eso es lo que más oramos y deseamos para cada uno de nosotros, que el arrepentimiento se pueda ver, se pueda vislumbrar en un cambio de mente que genere un cambio de conducta. Así es, clama al Señor hoy. Recuerda, las cosas no están bien afuera, están de mal en peor. Hay demasiado engaño, confusión, mentira. Y la única manera en la que puedes ver es teniendo esta vida nueva en ti y es manteniendo la lámpara encendida, que es la palabra de Dios, para que puedas entender las cuestiones que están alrededor y tengas sabiduría para las decisiones que tengas que tomar. Y bueno, gracias a nuestros sponsors, en este día se nos ha ido el tiempo. Sí, gracias Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 Getwell Road. Gracias Be Happy Yard Signs, sus servicios en la página de Facebook, Mensajes de Amor en tu Jardín. Y gracias Familia Calvary y todos los que se han unido para que estos mensajes, estos programas sucedan. Gracias a todos los que comparten. Recuerda
recuerda, si te has perdido algún programa, todas las series están en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Así es. Y bueno, te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.